bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí con The Cruz Law Office. Para los que no saben quiénes somos una oficina de abogados de inmigración y defensa penal que está ubicado en California, San Diego, y tenemos también una oficina en Oceanside. Aquí abajo les va a aparecer la información de nuestras direcciones de las dos oficinas que tenemos aquí en esta área, e igualmente el teléfono 619-717-2233 para que hagan sus llamadas para consultas gratuitas en persona aquí en la oficina con el abogado Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura, y también estamos con Bacon, la mascota de la oficina de The Cruz Law Office. Bueno Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema que es súper polémico, que ahora pues ha estado en las noticias recientemente, que muchas personas nunca habían escuchado acerca de esto y ni creían que podría pasar, porque realmente es algo, por decirlo así, relativamente nuevo en los medios de comunicación, y tiene que ver con la pérdida de la ciudadanía, o también como se le conoce a este proceso, desnaturalización. Es una palabra un poquito compleja, al igual que como lo es también este caso. Y Narciso, yo quiero que tú nos cuentes un poquito de este tema, porque es bastante nuevo y muchas personas están como que no tenían ni idea que se podían perder la ciudadanía, y entre esos me incluyo yo. No creía que esto podría pasar. Claro que sí, Laura. Bueno, esto no es algo nuevo. Les voy a decir honestamente. Laura, tú ya sabes que esto, que perder la ciudadanía siempre ha sido posible. Como normalmente en el pasado una persona puede perder la ciudadanía, normalmente si acaso se hace miembro de otro país o se hace más que nada parte de un ejército de un país que está contra los Estados Unidos, o comete un acto criminal contra los Estados Unidos, por ejemplo, espía, o puedes correr por presidente y agarrar ayuda por los rusos, cosas así. Como traicionar a la patria, pues, como traicionar a tu país. Sí, eso es un acto un acto que realmente debe una persona perder su ciudadanía. Claro, yo me refería a que es como relativamente nuevo, es porque hace mucho tiempo no se oía hablar de este tema, por ejemplo, como en la Segunda Guerra Mundial, digamos, que en esa época sí era muy común. Hoy en día es como, o sea, es muy raro escuchar de ese tema. Laura, el presidente de los Estados Unidos anunció que iba a hacer un programa nuevo, un equipo nuevo para quitarle la ciudadanía a ciertas gentes, y lo anunció el 4 de julio de este año. Más que nada el día de la independencia de este país. Sí. Lo que quiere hacer el presidente es quitarle la ciudadanía a cierta gente que supuestamente cometió fraude en agarrar la residencia, la ciudadanía, que cometió fraude por identificarse como otra persona que realmente no merecía este beneficio, que realmente tuviera deportaciones anteriores, que tenía otros temas relacionados a descalificarlo para la ciudadanía. Por ejemplo, no tenía el requisito del buen carácter moral cuando se hizo ciudadano americano, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente anunció que va a usar la Oficina de Inmigración, USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, USCIS, como se conoce en inglés por sus siglas. Lo va a usar los recursos de esa oficina, y sabes cómo esa oficina pues más que nada colecta sus fondos para poder tener las luces abiertas, las puertas abiertas. Me imagino con lo que pagamos nosotros, las aplicaciones que son bien costosas. O sea, sí, entonces esa oficina más que nada es la manera que esa oficina funciona es por el dinero que la persona paga por tarifas para la ciudadanía, para la residencia, para la petición familiares, para un permiso de trabajo. ¿Las visas también que se pagan? Las visas, ciertas visas, es correcto, Laura. Pero sí, esa oficina corre bajo los recursos de la gente que mete peticiones para beneficiar acerca de temas de inmigración. El presidente Trump va a quitar ciertos recursos para abrir una oficina especial con oficiales de inmigraciones y abogados en Los Ángeles para quitarle la ciudadanía a cierta gente que aplicó. Esta oficina dicen que es a partir del 2019 que empezaría a funcionar, ¿correcto? Correcto, Laura, y realmente esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una oficina que realmente no es tan efectivo en hacer las cosas como lo debe de hacer. Ya sabes, Laura, ahorita gente está esperando para hacerse ciudadano. Nosotros en esta oficina tenemos casos que han demorado 2 años para que una persona pueda agarrar su ciudadanía. Le dan la entrevista y después le dicen, bueno, tenemos que hacer unos chequeos de tu background, de tu persona, y te vamos a decir en un futuro. Y lleva tiempo y tiempo, y esta
este proceso está tomando mucho tiempo para agarrar una cita de la ciudadanía. Normalmente debe de tomar 6 meses aquí en esta jurisdicción que estamos en San Diego, pero ahorita está tomando más y más tiempo, Laura. Y ahora estamos hablando de quitarle los recursos a esta oficina que ya tiene, pues, y tiene muchos casos pendientes, y agregar una arma de enforzar leyes que realmente necesitamos que enforzar, Laura. ¿Eso es un problema? Esa es una pregunta que yo te iba a decir, o sea, ¿es realmente necesario todo este tema de gastar dinero y gastar tiempo y recursos y poner personal y una oficina dedicada solamente a buscar personas para quitarles la ciudadanía? Bueno, Laura, tú ya sabes que nosotros enforzamos leyes aquí en este país como una respuesta a un problema que tenemos. Y entonces la pregunta ¿es necesario realmente hacer esto? Esto es un problema, una epidemia, es algo que está pasando. Gente está siendo ciudadano fraudulentamente y debemos hacer esto, quitarles, ¿es un problema? No, absolutamente no. Bueno, en la mente de cierta gente sí es problema. En la mente de gente que tiene el oído del presidente y el presidente aún, esa persona es un problema, pero para todo el mundo no es. Ahora el tema aquí es que toda inmigración es para atacar. No importa que seas inmigrante y seas un criminal, inmigrante indocumentado, pero ahora inmigrante y tener un estatus legal. Ahora te estamos atacando a ti para ir por ti. Realmente es algo tremendo que está haciendo esta administración. Pero Laura, hay que ir al tema que vamos a desarrollar esta plática. Bueno, sí tenemos una cantidad de tópicos para hablar de este tema y, por ejemplo, hay unas estadísticas que les quiero dar que me llamaron la atención, que encontré, y se dice que, por ejemplo, desde el año 2009 hasta el 2016 hubo un 16% de estos casos, que es un margen muy pequeño. Y se dice que desde el 2017 hasta ahora se han metido un 45% de casos para tratar de quitarle la ciudadanía a una persona. Y también se habla de un caso que se llevó a cabo este año, que más adelante les voy a mostrar un poquito de imágenes allí, que salió este caso de una persona de la India que mintió cuando aplicó con el formulario N400, eso. Correcto, el formulario famoso para hacerse ciudadano americano es la N400. Hay gente que se ha hecho ciudadano americano, sabe de ese formulario. Es un formulario que anteriormente era de ciertas páginas, pero durante la presidencia de Obama se agregó muchas más páginas, y ahorita este formulario tiene muchas preguntas detalladas. ¿Y qué pasó con este formulario y esta persona de la India? Mira, entonces les cuento que a principios de este año un juez revocó la ciudadanía de un hombre que nació en la India, que se llamaba Baljinder Singh, y después que las autoridades federales pues lo acusaron de utilizar un alias para evitar la deportación. Entonces las autoridades dijeron que Singh usó un nombre diferente cuando llegó a Estados Unidos en el año 1991 y se ordenó su deportación al año siguiente, y un mes más tarde esta persona solicita el asilo utilizando el nombre verdadero y obtuvo una tarjeta de Green Card a través del matrimonio, y eso utilizando su nombre verdadero. O sea, él antes había aplicado con un nombre que se había inventado y le negaron su petición, lo pusieron en proceso de deportación, y un año después el señor se casa y utiliza su nombre verdadero y ajusta su estatus y se vuelve ciudadano. Y este año a esta persona le quitan la ciudadanía porque se descubrió todo el fraude que había cometido en la década de los 90, que incluso ya, o sea, mira, ya son más de 20 años que cometió este fraude, y esta persona pierde su ciudadanía este año por eso. Claro que sí, Laura, es algo muy tremendo. Es una investigación fuerte, porque para encontrar un fraude de tantos años, imagínate cómo hacen para ir a buscar atrás 20 años del pasado de una persona y darse cuenta que estaba mintiendo. Correcto, y Laura, esto tiene que ver también con la tecnología que tenemos actualmente. Y realmente lo que está pasando hoy en día es que el gobierno está viendo los archivos de los 1990s, en la época donde no había documentos digitales y podían comparar huellas digitales de una persona a huellas que existían en los 1990, que quizás estaban en un archivo de otra persona guardado en una estación de policía o en otro lugar donde no está tan accesible al oficial de inmigración, quien le está dando un beneficio migratorio a una persona que quiere y pide por ese beneficio migratorio. Y como bien decíamos, Narciso, este tema de la desnaturalización o quitar la ciudadanía de una persona es algo que se daba mucho en la primera mitad del siglo XX,
en la época, por ejemplo, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, cuando se le quitaba la ciudadanía a personas que eran condenadas por crímenes de guerra, por ejemplo, o personas que eran condenadas de haber sido nazis, o personas que estaban cooperando con el comunismo. Ese tipo de personas se les llevaba a este punto, a esto como un castigo. Entonces era más como una herramienta política que se utilizaba en esa época. Y desde la mitad del siglo XX hasta hoy en día, pues son casos bastante difíciles de encontrar. Entonces la historia sí nos dice que hubo mucho anteriormente, pero ahorita se está como volviendo a revivir eso, lo cual nos hace como sentir un poco de miedo porque es algo que no se veía desde esa época. Entonces, es correcto. Se asusta uno un poco. Y la razón por qué no se ve desde esta época es porque los recursos para hacer esto es de grandemente, y para quitarle a alguien a la ciudadanía tenemos que ir a un tribunal y tenemos que ponerlo enfrente de ese tribunal. Un juez federal lo tiene que ver, el gobierno tiene un montón de evidencia que presentar y también un mandado de enseñar que esta persona cometió fraude. Ese mandado es muy grande y es un requisito muy alto para el gobierno, y entonces para gastar esos recursos el gobierno realmente no persigue estos casos. Por ejemplo, miren que hay un caso, les voy a contar, en 1981 el gobierno le quitó la ciudadanía a un señor que se llamaba Feodor Fedorenko, que había trabajado como guardia en un campo de exterminio en Polonia antes de huir a Estados Unidos y obtener ilegalmente la ciudadanía al omitir que había pertenecido a los nazis. Entonces a esta persona se le desnaturalizó, se le deportó a la Unión Soviética en ese entonces, en 1981, y esta persona fue ejecutada como criminal de guerra. Entonces imagínate, o sea, en esos casos yo pienso que es completamente distinto, pero ya ahorita lo que estamos hablando con Trump no es personas que realmente hayan cometido, no sé, terrorismo o crímenes de guerra o cosas que realmente ameritan, sino que estamos hablando incluso, no sé, de personas que hayan cometido fraude, pero bueno, realmente esto amerita invertir dinero y tiempo y recursos en un sistema de inmigración que está tan estancado y tan atrasado, y que ahí ya como que, o sea, está completamente hasta el tope, y que las demoras están cada vez peor. O sea, pienso que es bastante inútil lo que se haría allí, es como gastar el dinero simplemente por seguir una retórica anti-inmigrante. Claro que sí, Laura, y es eso, estamos de acuerdo 100% en eso. Y claro que sí, eso es una locura, una tontería, pero aún estamos aquí, y pues el gobierno quiere meter estos casos adentro de las cortes federales. Y hablando de cortes federales, Laura, quiero hablar un poco del proceso de cómo se desarrolla. Sí, cuéntanos un poco, porque eso... ¿Cómo se desarrolla un caso para quitarle la ciudadanía a una persona? Bueno, la pregunta que tenemos es, ¿va a ser enfrente de un oficial de inmigración, la oficina USCIS, o va a ser enfrente de un juez de inmigración? No, Laura, estos casos se tienen que oír enfrente de un juez federal. El fiscal de los Estados Unidos, que está representando del U.S. Attorney's Office, y los asistentes de esa fiscal van a tener que presentar un caso federal enfrente de un juez federal, llamar a la persona a quien están acusando de cometer fraude o crimen en obtener su ciudadanía, y ponerlos a riesgo de tener este castigo. Y entonces ellos tienen que presentar ese caso en frente de esa corte federal. Y aquí en este tema es un proceso donde la persona tiene derecho a defenderse, tiene derecho de pedirle al gobierno la evidencia que ellos tienen acerca de pues este supuestamente fraude que ellos tienen. Y la evidencia normalmente pertenece en el archivo llamado Alien File, más que nada el archivo del extranjero. Toda esa evidencia, todo ese archivo ahora va a estar disponible para la persona para que se pueda defender en estos casos civiles. Claro que sí van a ser civiles, pero obviamente yo he visto casos donde unos temas se convierten en temas criminales, pero esos temas de fraudar o cometer un fraude en inmigración, como Laura, yo vi, tenemos un caso lamentablemente de un señor que vino de Alemania, tenía su ciudadanía de Alemania, y también tenía su ciudadanía de Irak. Vino aquí pidiendo asilo, pero no dijo nada de su ciudadanía de Irak. Ganó el asilo en los Estados Unidos. Cuando quería agarrar su residencia, descubrieron que le dieron el asilo en Alemania, y entonces lo pusieron en corte federal y le acusaron de cometer un crimen federal de fraude de inmigración, y eso fue un tema criminal. Pero este proceso de quitarle la ciudadanía a la gente va a ser un proceso civil, y esta oficina en Los Ángeles va a empezar y va a desarrollar ese proceso en cortes federales.
Bueno, Narciso, y si por ejemplo este caso que usted está mencionando sobre este señor que viene de Alemania, que tenía su asilo ganado en otro país y él ocultó esto a la hora de aplicar a su asilo aquí en Estados Unidos, este señor, si lo quieren procesar criminalmente, ¿qué pasaría con él? ¿Lo mandan a una cárcel? Lamentablemente lo arrestaron y estuvo con los US Marshals. Estuvo en una cárcel mientras su caso estaba pendiente. Sí pudo salir bajo una fianza, pero lamentablemente sí fue condenado de más que nada fraude de inmigración. Le negaron la oportunidad de ser residente y ahorita pues nosotros lo estamos representando en la Corte de Inmigración porque lo regresaron allá para quitarle el beneficio de asilo y obviamente deportarlo. Pero el tema aquí es que todavía hay ciertas defensas, todavía hay ciertas cosas que esta persona puede hacer. Pues la persona obviamente cometió un fraude, pero aún esta persona tiene derecho a una defensa. Pero aún el gobierno pues normalmente con este proceso que va a meter, este proceso nuevo de quitarle la ciudadanía a la gente, va a ser un caso civil, no un caso criminal. Un caso criminal normalmente ocurre cuando es fraude de inmigración y el fraude se descubre en tiempo durante el proceso. Hay leyes y vamos a poner el código de ley de fraude de inmigración y la persona puede compararlo con el código legal de más que nada quitarle la ciudadanía a una persona. Y también podemos poner una muestra de una carta diciéndole a una persona que van a iniciar este proceso de quitarle la ciudadanía a una persona. Lo ponemos aquí en la pantalla como ejemplo. Allí en pantalla les va a aparecer este ejemplo que menciona Narciso, está en inglés, pero aquí les podemos indicar que están precisamente hablando del Departamento de Justicia, que dice que está pues trayendo como una acción en Corte Federal en contra de esta persona para revocarle su ciudadanía, siguiendo... Bajo el Código de Ley 8 USC 14, sección 1451A, dice que el gobierno tiene evidencia que usted obtuvo su ciudadanía por temas ilegales o agarró su naturalización haciendo más que nada una representación falsa, haciéndolo con conocimiento o escondiendo algo material cuando hizo su proceso para hacerse correcto. Y entonces esto es normalmente una carta que una persona recibe cuando empieza el gobierno este proceso. Esta es una notificación que van a empezar un proceso civil contra la persona. Es bastante intimidante eso, Narciso, recibir algo así es como, de verdad es para morirse del susto. Claro que sí, pero el tema aquí es que uno no se debe de morir del susto, hay suficiente evidencia y obviamente el gobierno tiene pues el mandado de enseñar que estas alegaciones que le está poniendo a la persona, el demandante, que son ciertos y tiene el mandado de comprobar esto en frente de la Corte Federal. Narciso, con todo esto que estamos hablando voy a una pregunta y es, o sea, ¿qué pasa si tú te equivocas, cometes un error pequeño en tu aplicación para la ciudadanía, respondes algo que, no sé, se te pasó, fue un error inocente? O sea, porque la gente, o sea, somos humanos y cometemos errores. Incluso ellos en inmigración a veces cometen errores. Por ejemplo, a veces mandan una green card con un apellido que no era y tú tienes que mandar a pedir otra nueva porque se equivocaron. Ellos también se equivocan. ¿Qué pasa si uno se equivoca inocentemente? Laura, para responder esa pregunta, yo tengo una pregunta para ti. La ley dice que uno debe ir en la autopista, en el freeway, por 65 millas por hora. Normalmente es lo que dice la ley. ¿Tú has ido más rápido que eso? Ay, Narciso, pues yo creo que aquí todos en California vamos más rápido que eso. ¿80 millas por hora? A veces cuando vengo para el trabajo tarde. Oh, sí. Debes de venir temprano, Laura. Nunca vengas tarde. Sí. Pero entonces, todo el mundo pues ha cometido este error. Algunas infracciones pequeñas. Correcto. Pero en el formulario, y vamos a enseñar el formulario, el famoso formulario N400 aquí en la pantalla. Y quiero ir a la página... Pregunta 22. Correcto. Y es la página, ¿qué página, Laura, nos dices para ir para el formulario? 14. Correcto. ¿Puedes leernos esa pregunta en el español, por favor, Laura? La pregunta 22 dice, ¿ha cometido usted alguna vez o ha asistido a alguien o ha intentado cometer un crimen o una ofensa por la cual usted no fue arrestado? Y tiene dos opciones, ¿sí o no? Claro. Entonces, Laura,
¿A ti te han arrestado o te han dado, pues más que nada, una multa por correr 80 millas por hora en la autopista? No. Claro. Pero la cosa aquí es que esta pregunta es una pregunta clave y quizás, Laura, lo que puede pasar durante el tiempo que una persona rellena este formulario es que no se recuerda ese tema. Uno no tiene la memoria perfecta del mundo, no somos más que nada enciclopedias que caminamos y nos recordamos todos los detalles de nuestra vida. Aunque a los abogados los creen enciclopedias que andan porque les preguntan cualquier cantidad de cosas. Claro, pero la cosa aquí es que si acaso hacen un error pequeño, no es gran cosa. Hasta la Corte Suprema ha hecho esta decisión y todo el panel de la Corte Suprema estuvo de acuerdo que el gobierno no puede empezar un proceso de deportar a una persona por un error muy básico o muy pequeño en el formulario de la ciudadanía. Y Laura, ¿tú tienes el nombre de ese caso? El nombre de ese caso sí, aquí lo tengo. El de Maslenjak versus United States. Correcto. Entonces ese caso se presentó en la Corte Suprema durante la fecha que vamos a poner en la pantalla. El gobierno trató de argumentar que, ¿sabes qué? Una falta del formulario donde hizo la persona un error, por ejemplo, deletró su nombre incorrecto o no, más que nada puso una respuesta correcta. Eso debe de ser causa para quitarle la ciudadanía. Ellos decían que era, incluso usaban estas palabras, decían que les parecía indignante y como que increíble que fueran a revocarle la ciudadanía a una persona por algo tan pequeño, mínimo. correcto. O sea, es una cosa que realmente a cualquier persona le puede pasar. Claro que sí, Laura. Y entonces ese tema la Corte Suprema rechazó. El gobierno no puede hacer este movimiento. Y quiero presentar esto por el hecho que no quiero espantar al público ahorita. Claro. Esto es un tema pues que alarma a mucha gente y pues gente que quiere hacerse ciudadano y gente que ya es ciudadano. Voy a perder mi ciudadanía porque hice un error en el formulario. Aquí tengo mi formulario y estoy nervioso. Estoy viendo página por página, pregunta por pregunta. No sé si lo hice correcto, me dieron la ciudadanía, pero me la van a quitar. La respuesta es no. No van a perseguir a la gente que realmente hizo un error muy menor. Y entonces eso no se debe de preocupar. Y Laura, esto sí es algo que espanta mucho a la gente. Pero el tema que debemos de recordar aquí es que es un tema político. Sí. Es que el gobierno americano, este gobierno controlado por Donald Trump, quiere espantar a la gente. Quiere decirle a la gente, no se hagan ciudadanos. Si quieren hacerse, no se lo hagan. Y acaso, más que nada, quiere eliminar completamente toda la inmigración aquí en este país. La inmigración ilegal y la inmigración legal. Todo el proceso. Y eso es algo muy triste. Y entonces esto es causa para nosotros saber que no debemos de tener miedo. Y más que nada, nosotros que ya tenemos la ciudadanía, debemos actuar y tomar acción. ¿Qué tipo de acción? Correcto. Número 1, es ejercer nuestro derecho de votar. Y número 2, llamar a la gente que nos representa en el gobierno federal, a nuestros congresistas, a nuestros senadores, y decirle de lo que está haciendo el gobierno americano ahorita contra inmigración legal y también lo inhumano que está haciendo con la inmigración ilegal. Sí. Debe de parar. Porque no debe de ser así en este país. Este país realmente se creó de inmigrantes y de trabajo fuerte y más que nada ganarse la vida honestamente. Y no debemos hacer esto aquí en este país. Somos mejores que eso. Y yo pienso, Narciso, que algo también por lo que la gente también no se debe preocupar. O sea, yo pienso que todos, como personas que vivimos en este país, obviamente debemos preocuparnos e informarnos y entender qué está pasando. Pero igualmente tenemos que entender que aquí en Estados Unidos, por fortuna, tenemos unos poderes muy separados. O sea, tenemos el poder ejecutivo, tenemos la rama judicial, tenemos el Congreso. Y por eso hemos visto que en muchos casos en los que Donald Trump ha tomado estas decisiones tan arbitrarias de voy a acabar DACA, voy a acabar el TPS, voy a quitar esto, voy a quitar lo otro, siempre sale un juez federal que logra ponerle un stop, así sea momentáneo o algo, pero siempre hay como esa traba que le ponen a esas decisiones del presidente Donald Trump, lo cual es muy bueno porque es como un respaldo que tienen las personas que son tan vulnerables como son los inmigrantes, por ejemplo los indocumentados, o por ejemplo los dreamers, por ejemplo las personas que están buscando asilo. Entonces es importante eso, que en medio de todo
a pesar de que está este presidente que sí es bastante discordante con lo que hace con respecto al tema de inmigración, pero por fortuna contamos con eso, con la posibilidad de que tenemos jueces y personas que realmente entienden que los inmigrantes pues son seres humanos y que tienen derechos. Claro que sí. También tenemos una policía armada con el FBI. Esa policía está investigando a las gentes que están muy cerca de Donald Trump. Ayer, Laura, ¿qué pasó? 2 de las gentes que trabajaba con el Donald Trump se hicieron culpables de 8 felonías en una corte federal. ¿Por qué? Porque son criminales. Eso es por qué. Y con eso, Laura, yo quiero hablar de otro tema. ¿Cómo hacerse ciudadano americano? Ah, bueno, sí, eso es súper importante. Mencionamos claro que todo sí. Y no mencionamos lo más importante. ¿Cómo te vuelves ciudadano? Entonces, los requisitos para hacerse ciudadano son básicos. Número 1, una persona tiene que tener típicamente residencia por 5 años. Físicamente tiene que estar también presente aquí en los Estados Unidos por esos 5 años. Lamento diciéndote, Laura, que aquí en San Diego, que estamos muy cerca de México, Tijuana, Baja California, el Servicio de Inmigración investiga todas las entradas y salidas de la persona porque acusa a la persona de vivir en otro país, México, y realmente nada más venir aquí para el trabajo o para visitar. Claro, y se da mucho porque por precios México, o sea, imagínate, sale mucho más barato. Correcto, y pues las fiestas del fin de semana, ya sabes, Laura. Entonces, ¿a ti te gusta eso? No, sí, Corina, tenemos a alguien aquí en la oficina que sí prácticamente vive. Ok, carría, chistes. Ok, ahorita pues ese es el tema. Entonces físicamente ese es el requisito, es el requisito más difícil para enseñar que realmente vives aquí en este país. Eso es especialmente para la gente que habla español y le gusta ir a su país, México, donde tienen la doble ciudadanía, la ciudadanía de México y quieren hacerse ciudadano de este país. Obviamente también necesitan buen carácter moral por 5 años. Se refiere que no deben de cometer un crimen o ser arrestado con una condena relacionado a un acto de mal carácter moral. ¿Tú sabías, Laura, que quizás tener más que nada relaciones fuera de tu matrimonio se considera más que nada mal carácter moral? ¿En serio, la infidelidad? Correcto. Ay, no sabía. El Servicio de Inmigración, el oficial de inmigración también tiene el derecho de ver afuera de esos 5 años para buscar mal carácter moral. Y entonces es algo un poco difícil para la gente que quizás tenga arrestos o tenga historial negativo. También la persona tiene que prepararse para un examen cívico del historial de los Estados Unidos. Son 100 preguntas básicas de la historia de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. De esas 100 preguntas le van a hacer al aplicante 10 preguntas. De esas 10 preguntas nada más tienen que tener 6 de ellas correcto. También va a incluir un examen básico de lectura y de escribir. Aquí en este examen la persona tiene 2 oportunidades. Si la falla la primera vez, lo van a llamar para una segunda oportunidad para que tome el examen de vuelta. Y hay gente por los nervios fallan el examen la primera vez. Por ejemplo, Laura, mi mamá, más que nada tuvo que tomar el examen 2 veces. Le dieron la oportunidad. Realmente ella estaba preparada la primera vez. Pero los nervios, me imagino. Correcto, claro. los nervios. Los nervios te juegan una mala pasada y se te olvida todo. Llegas ahí, yo creo, y miras y no me acuerdo de nada. Claro que sí. Y para quitar los nervios, el mejor consejo es prepararse, prepararse y prepararse de más. Siempre es el mejor consejo. Ahora, Laura, sí hay ciertas excepciones para estos requisitos. Por ejemplo, la gente que tiene más que nada un familiar activo en las Fuerzas Armadas puede hacer este trámite un poco más rápido. No es requisito que tengan los 5 años de la residencia. Algunas veces hay excepciones. Y también excepción para la persona que es residente y también al mismo tiempo está casado por 3 años y tiene la residencia por 3 años con su pareja que es ciudadano americano. Nada más tiene que enseñar 3 años de ser residente, 3 años de estar aquí físicamente y también pues los otros requisitos del examen. Obviamente gente que ha tenido la residencia por un largo tiempo, por ejemplo, que tiene la edad de 50 años y 20 años con su residencia
residencia puede hacer el examen en español en vez del inglés, o su lenguaje nativo es su lenguaje mejor. Eso es una ventaja, claro, para las personas Claro que sí, de Laura. más edad, claro. Pero el tema aquí es que el requisito es 20 años con la residencia y también 20 años de enseñar que físicamente estaban aquí en este país. Wow. De vuelta viene este tema de las cruzadas y las salidas al extranjero que una persona tiene que enseñar. Si quiere esa excepción, tiene que enseñar que físicamente sí vivió aquí en los Estados Unidos. Y eso es un poco difícil para la gente que no tiene tantos recursos y quizás renta un cuarto en una casa y la casa no está a su nombre, o que pues tienen tiempo de desempleo y no tienen más que nada papel o algo en escrito diciendo que ellos físicamente estaban aquí en este país. Es un poco difícil, algunas veces esas personas la vida se les hace casi que imposible para hacerse, pero eso no es para desanimarse, porque es un derecho y es un beneficio muy grande. No, y más bien para que ustedes de pronto, si están en ese proceso, pues se organicen y guarden de pronto colillas de pago de donde estén rentando, o si de pronto están rentando solamente un cuarto, pues que pidan que les den como recibos del pago de renta mes a mes o semana a semana, como sea que lo estén pagando, e ir guardando toda esa evidencia, ¿no? Para la gente que de pronto no tiene una casa a su nombre o no tiene un contrato a su nombre, pues pueden prepararse y pedirle que la persona que le dé unos recibos o algo así, pienso yo. Claro que sí, Laura. Y también, obviamente, si acaso vienen las malas noticias que te niegan la ciudadanía, obviamente no por el hecho que no pasaste el examen, hay que decir que sí pasaste el examen, pero ellos argumentan que no tienes uno de los requisitos. Por ejemplo, un requisito muy básico es la presencia físicamente aquí en los Estados Unidos. Y Laura, tuvimos un caso parecido aquí en esta oficina, que le negaron a una persona la ciudadanía. El Servicio de Inmigración argumentó que la persona no tenía aquí su vida física presente por los últimos 5 años. Entonces nosotros tuvimos que apelar el caso. Ah, ¿se puede apelar? Correcto. Apelamos la negación de la ciudadanía metiendo un formulario que se llama la N-336. Lo que pasó es que nos dieron otra cita con un oficial diferente para que él vea este caso de vuelta desde iniciar como cero, con más que nada, y presentar más evidencia que nosotros teníamos los requisitos para que esta persona sí se haga ciudadana americana de este país. El tema aquí era que esta persona lo que hacía es que vivía en las casas de otras personas porque eso era su trabajo. Su trabajo era requisito que ella tenga su vivienda viviendo en las casas de la gente que ella cuidaba, que ella pues mantenía gente con discapacidades, y también hacía viajes al extranjero, pero su presencia aquí físicamente era más aquí en los Estados Unidos. Su vida, su domicilio era aquí en los Estados Unidos. El gobierno le negó inicialmente, pero cuando apelamos sí le dio la residencia, porque preparamos esa apelación. La ciudadanía. Discúlpame, la ciudadanía, preparamos esa apelación con toda la evidencia y los requisitos que necesita un caso y la atención que necesita un caso como este. Ah, bueno, entonces ahí también está para las personas que de pronto les pase esto, que piensen que, bueno, de pronto aplican a su ciudadanía y se las nieguen, pues también hay posibilidades de pronto de revertir esta situación. Claro como que en el sí, caso Laura. de esta persona que tú mencionas. Cierto. Bueno, Narciso, ya hemos llegado al final de este segmento de nuestro Facebook Live semanal. Ya pues nos pasamos de tiempo un poquito. Este tema está súper interesante. Después podemos ahondar un poco más en el tema de la ciudadanía y también estar pendiente de las noticias, a ver qué pasa con la implementación de esta oficina. Eso ya será en el 2019. Vamos Correcto, a ver Laura. cómo les va con esa oficina nueva que van a Ojalá invertir mucho que dinero. cierren el programa y que nunca se implemente. Ojalá que sí, que inviertan ese dinero más bien en procesar las residencias y las ciudadanías y los asilos y todas esas cosas que tienen ahí represadas, que la gente está esperando años para recibir ahorita estos beneficios. Exactamente, especialmente por el hecho que la gente está pagando por estos beneficios. Sí. ¿Cómo se le ocurre, más que nada, dar el pago de la persona para el beneficio, para hacer y enforzar leyes que realmente... En contra de esos beneficios. Y o sea, que realmente no
tiene sentido para enforzar. ¿Quién tiene ese problema? ¿Por qué queremos quitarle la ciudadanía a tal fulano? ¿Qué está haciendo? ¿Molestándote? Sí, le quieren quitar la ciudadanía, será la gente que va a votar en contra de él para el próximo mandato. Debe ser ahí como eso, pienso yo, que debe ser una conspiración o algo así. Eso así es, Laura, yo estoy de acuerdo con Sí. eso. Bueno, con eso, Narciso. Laura, terminamos y se recuerden que las consultas de personas son gratis, sin compromiso. Pueden llamar a nuestro número de teléfono 619-717-2233. Y les recuerdo que tenemos un canal de YouTube que se puede suscribir, tocar la campanita para agarrar novedades de noticias y ponemos contenido, temas allá que nos ponemos en nuestra página de Facebook. Correcto. Aquí abajo les va a aparecer la página en YouTube. Ustedes se van a YouTube y en donde dice Search, ustedes pueden buscar allí Abogados de Inmigración San Diego y allí les va a aparecer el canal que se llama así, Abogados de Inmigración San Diego. Tiene la imagencita del abogado Narciso Cruz. Ustedes simplemente le dan suscribirse y allí hacen parte de la familia de Cruz Law Office para que vean toda esta información que estamos publicando semanalmente con todo tipo de temas de inmigración, e igualmente allí también nos pueden dejar sus preguntas para que las estemos respondiendo a través de nuestros Facebook Live, que dentro de 8 días vamos a tener una sección de respuestas a preguntas que ustedes nos hacen. Entonces aprovechen, compartan, escriban, mándenos todos sus mensajes a través de Facebook o a través de YouTube. Claro que sí, Laura, y con eso terminamos y nos despedimos. Así es, bye, cuídense.